Hola, ¿cómo están? Bueno, acá Cintia González Oviedo en un nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de marketing, marcas y cómo se conectan con la perspectiva de diversidad. Y en este sentido, ahora les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. En este sentido, me parece que está bueno arrancar por algunas ideas que van asociadas a estos temas, ¿no? Cuando se habla de diversidad, perspectiva de género, una de las cosas que se habla mucho es, bueno, son temas como que hay que hacerlos por corrección política. También una de las cosas que se lee mucho en redes sociales y que está en la mentalidad de muchas personas que no están muy metidos en el tema se habla mucho hoy de la cultura woke, un término que surgió en Estados Unidos y que va de la idea de, bueno, no sé, viene una película para los Oscars y tiene que haber una persona de cada minoría, ¿no? Entonces hay como una concepción muy negativa de esta cultura woke, que inclusive empresas como Disney, digamos, han sido criticadas, digamos, por esta especie de inclusión forzada. Vamos a hablar de todos estos temas hoy en el capítulo. Y también una de las cosas que se escucha mucho en el trabajo que venimos haciendo hace muchos años con empresas, los equipos de trabajo muchas veces tienen esta frase de, bueno, ahora no se puede decir nada, ¿no? Entonces es como que no se pueden hacer chistes porque van a quedar mal, este efecto de la cultura de la cancelación, que también, digamos, hay como mucha confusión entre todos estos términos, y la idea de hoy es abrir algunos de estos temas con un especialista, ahora la voy a presentar formalmente, y desafiar un poco nuestras creencias y formaciones. Algo que me gustaría contarles como intro de este capítulo es, algo que me gusta mucho, un concepto de Castells, que es un sociólogo que trabajó muchísimo en el tema de comunicación política y demás, que es el concepto de generación hashtag. Él habló de la generación hashtag a partir del golpe de Estado de Egipto, donde ese golpe de Estado se organizó a través de hashtag de personas, y fue como una primera organización donde el impacto de las redes sociales tiene una incidencia muy concreta, un impacto muy concreto en las nuevas generaciones sobre todo. Y él habla en uno de sus libros, es una eminencia, sobre esta generación hashtag que a través de su voz, de tener una voz directa hoy, tiene un impacto en el mundo real. Y esto también se traslada en las marcas, ¿no? Entonces hay como un paso evolutivo de 2015, con movimientos como el Me Too, con movimientos como Ni Una Menos, que fueron globales y que también se organizaron por hashtag. Es decir, que hoy, en cuestión de segundos, minutos, podés tener un movimiento global, una tendencia clara que impacta en las audiencias, en los públicos y en las marcas, organizado a través de las redes sociales, que era algo que no sucedía en el marketing predigital. Entonces, vamos a ir generando esta conversación sobre cómo han irrumpido las redes sociales, las personas, en tener esta voz directa, clara. Puede ser correcta o no, pero sí la voz está, digamos. Podemos entender, estar de acuerdo o no, pero esa voz tiene un impacto, y como profesionales de la comunicación o del marketing hay que tenerlo en cuenta. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap. Para este capítulo, entonces, estoy muy contenta de invitar a Anita Figueiredo, experta en marketing y branding, co-founder y managing partner en Proteína Marketing y Epopeya Estudio. Es especialista en dirección estratégica, gestión y profesionalización del marketing y creación, desarrollo y gestión de marcas. Es cofundadora de Proteína, una consultora de marketing estratégico, y de Epopeya, un estudio de marcas. Es consultora de marketing y comunicación con más de 2 décadas de trayectoria en la disciplina, mentora en Endeavor y profesora en Ditela y UDESA, Universidad de San Andrés. Sus iniciativas académicas son el podcast Playbook y el estudio Estado del Marketing. Así que bueno, vamos a arrancar con esta conversación. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos 2 desafíos para mí hoy. Uno es empezar a crear un puente entre temas que para muchas personas están divorciados. A ver. Que es el marketing y los temas de diversidad. Inclusive para profesionales de marketing, de comunicación, bueno, es un amplio espectro. Y para eso vamos a arrancar con
algo más, una mirada más genérica de la evolución de las audiencias en estos últimos años. Dale. ¿Qué cosas podés ver? Bueno, el año pasado estuve en una clase tuya de la Universidad de Itela donde hablabas sobre las preferencias, los cambios de comportamientos y demandas. Un poco hice la intro en ese sentido. ¿Qué observaste en los últimos años? Y en relación a eso, ¿qué tendencias podés proyectar para este año, el año que viene, digamos, a futuro? Mira, si te tengo que describir a los clientes, las clientas hoy, los públicos de las marcas, digamos que como nunca antes, y vos lo decías recién, que empezó esto en 2015, en realidad con la aparición ya digamos, de un dispositivo propio, personal, ¿no? El celular, el smartphone es ahí como en 2007, 2008 que empieza eso. Y digamos que somos personas más informadas, con lo cual tenemos más poder. Entonces, frente a las marcas, estamos en un lugar único de empoderamiento, ¿no? Entonces, podemos ver a clientes cada vez más libres, clientes cada vez con más información, más activistas, mucho más valorando experiencias, mucho más conscientes de la comoditización de toda la oferta. O sea, nosotros sabemos qué se viene y qué hay en otros países, en otras geografías. Antes uno no sabía eso, ¿no? No tenía acceso a saber que la solución que estaba buscando para su problema, el producto, el servicio que necesitaba existía. No sé, Ozempic, hoy lo hablábamos a la mañana, Ozempic llegó a Argentina 7 años antes de que llegue a Argentina, ¿no? O sea, digamos, nos enteramos que estaba la droga en desarrollo y después que estaba furor en Estados Unidos y después llegó a la Argentina y digamos, y lo sabemos por las Kardashian, no lo sabemos por, digamos, empresas que acá hayan hecho un esfuerzo en llegar a la audiencia clave, ¿no? Entonces, estas personas también tienen un lado B de toda esta información, que es que cada vez estamos más aturdidas las personas, estamos más desinformadas también, tenemos menos attention span, menos capacidad de prestar atención, y la multiplicidad de canales por los cuales somos bombardeados y bombardeadas, bueno, eso nos hace sentirnos más demandantes de personalización, más demandantes de autenticidad, que para este tema de hoy es recontra importante, más demandantes de transparencia, porque nos comemos menos versos y estamos hartos de que nos mientan, ¿no? Y eso les pedimos a las marcas, ¿no? Tenemos una serie de nuevas exigencias y las marcas, bueno, dentro de ese contexto de consumidor, de consumidora, de cliente, clienta más empoderados, las marcas nos tenemos que acomodar a eso en un desafío que hoy es uno de los más difíciles, ¿no? Yo hago marketing hace tantos años y nunca... Este es el peor año del marketing y va a ser probablemente un poquito menos peor que el año que viene, ¿no? Hacer marketing hoy es muy difícil. Estaba pensando cuando te escuchaba, habiendo trabajado, digamos, con equipos de marketing, a veces... Vos tenés un pasado marketer. Sí, trabajé 15 años en marketing. Que habría que blanquearlo. Trabajé 15 años en marketing. Una de las cosas que me gusta decir en las charlas muchas veces es que yo trabajé 15 años construyendo estereotipos. Y sí, porque vos trabajaste en CFT, sí, ¿no? En Cosmetics, yo trabajé Fragrance and Toiletries. Y una de las cosas que me pasaba, además de tener un blog, en 2008... No todas las marcas de CFT construyen estereotipos, digamos, pero yo mayoría, trabajaba en la industria de la imagen, digamos. Además, en el año 2000 no es ahora, por eso, ¿no? Pero una de las cosas que me pasaba a título personal y que tiene que ver un poco con lo que hago hoy, para el storytelling, lo digo, sí, construir estereotipos y ahora los deconstruyo, o sea, cierra. Pero lo que me pasaba era, primero que yo tenía un blog donde a veces contaba, la publicidad a mí no me representa, o sea, veo publicidades que no me hablan a mí. Yo era soltera, no limpiaba, no sabía cocinar, digamos, y no había una publicidad que hable por lo menos a mi target. Pero después, por otro lado, en el trabajo, lo que me pasaba, yo no me veía en ese momento disruptiva, pero yo era de opinar cosas muy distintas a lo que opinaban a veces los equipos. No se hablaba de innovación ni nada, pero una de las cosas que a mí me pasaba era, vos me traes como macro tendencia 4 tipos de mujer, ¿no? Perfumería, la rockera, la nice, y yo era como...
Sí. Somos mucho más complejas que las eso. Cuatro brats, ¿viste? Claro, las brats. Entonces yo entiendo, digamos, del marketing lo que me querés vender como trends, lo entiendo, la macro tendencia, cómo se baja después a tendencias más micro, etcétera, y cómo después eso lo podemos traducir en productos y servicios, pero a mí como que no me cerraba. Bueno, esa es otra de las tendencias. Vos me preguntabas por las tendencias y yo no te llegué a decir mucho, pero una de las tendencias es cada vez menos etiquetas. Las cuarentonas no queremos ser consideradas cuarentonas, ya Pero no tercera edad encajamos. no existe tercera edad. O sea, esos labels asociados ya no se juegan bien. Las personas no nos identificamos con eso. Sí. Eso que estás diciendo, por ahí vos te pasó un poco antes que al resto del mundo, pero hoy te diría que la gran mayoría de los públicos odian esas clasificaciones. Odiamos, yo también, las La típica clasificación de nivel socioeconómico. Hoy, por eso, renta alta. Exacto. ¿Qué quiere ser la vida de renta alta, no? O sea, a veces yo gano salario mínimo, pero vivo una vida de renta alta, ¿no? Desde lo que es la libertad de elegir mi vida, ¿no? Entonces, las personas no nos queremos, ni nos identificamos con la nacionalidad. Este es uno de los puntos que cuando hablamos de mindset de diversidad, es uno de los puntos que a mí me gusta mucho destacar, que es hoy no existe esto, bueno, nazco, me reproduzco, me caso, me jubilo, cuido a los nietos. Estamos hablando de vuelta a un estereotipo. Pero lo que sería life stages. Exacto. No. Y cada vez menos. O sea, si hay generaciones que todavía tienen ese formato, hoy vos te jubilás y tenés 20, 30 años por delante y decís quiero un proyecto de vida. Quiero cambiar de carrera a los 40, a los 35, no tengo por qué elegir una sola cosa. Entonces, eso también es mirada de diversidad. Y en las cabezas de las personas, yo que trabajo mucho comportamiento humano, también por mi formación de psicóloga, no se conecta muchas veces que eso también es perspectiva de diversidad. O sea, cómo impacta en el comportamiento de las personas y las elecciones. Y a medida que las generaciones millennials, centennials, son mucho más desestructuradas. Nos vienen a enseñar mucho Hay desafíos también. Sí, hay desafíos, pero nos vienen a enseñar Sí. en ese sentido, en el tema de la elección de la vida que yo realmente quiero, la conciencia social y ecológica que tienen, ¿no? Tienen un montón de... Incluso el bullshit, ¿viste? Que le cantan a las marcas, le dicen eso que estás diciendo Sí. es bullshit, ¿no? O sea... Y ahí voy a tomar un punto que mencionaste antes, que tiene que ver con... vos hablabas de estamos en un mundo bombardeados de información, entonces yo creo que hay un desafío hoy del pensamiento crítico de cómo jerarquizo la información. O sea, qué es 1, qué es 2, qué es 3, qué es 4, ¿no? Y a veces no hay esas capacidades o habilidades blandas para jerarquizarlos, y específicamente en estos temas, en los equipos, en clientes, en las marcas, lo que he observado es que, voy a decir algo súper académico, hay una gran ensalada. Me encanta decir ese término porque la ensalada es pensar que trabajamos temas de diversidad y vamos a salir con los de punta, digamos, activista, y ya hay todo un estereotipo también de que trabajar temas de diversidad es ser súper... Exacto, diversidad, ¿no? Exacto. De hecho, en los trainings hablamos de todo esto y que hay muchos estadios. Y que primero tenemos que, bueno, ¿qué marca es? O sea, Barbie, por ejemplo, que es un caso que me encanta contar, Barbie hizo todo un rebranding súper necesario y creo que en un buen momento que otras marcas no han hecho No han sabido hacer. Y lo hicieron en un fin de semana penetrando, digamos, en un montón de niñas, reconfigurando dónde tengo Barbie en el cerebro, algo old fashion, algo que nos ha estigmatizado a las mujeres, o, para Barbie, me parece que lo voy a meter en otro casillero. En los equipos, en los clientes, si querés contar algún ejemplo también, ¿cómo ves esto de cuando viene un cliente que viene un brief, queremos trabajar diversidad? Porque a veces es la toma de decisión, digamos, la que está llena de estos sesgos, y además no hay formación, o si consultan a alguien, a veces es alguien que es una ONG, que no sabe nada de marketing. No, claro, hay como vos dijiste muy bien, hay una gran ensalada, pero creo que el gran problema es que todo esto viene como mandato, ¿no? O sea, viene obligado. O sea, en general Sí. son pocos los equipos que quieren genuinamente trabajar esto. Y yo la verdad es que empecé mi carrera en Natura y entonces viví muy bien lo que es trabajar esto de manera genuina y consistente y coherente y como desde lo que es el propósito real de una marca, ¿no? Entonces, haber pasado 6 años y medio en Natura
en el año 2000, cuando nadie hablaba de biodiversidad, nadie hablaba de estereotipos, nadie hablaba de eso. Bueno, y después nada, conocerte a vos, eso también me dio mucha educación. Pero te diría que hay gran problema en la conformación de los equipos. Equipos no diversos no tienen una buena cosmovisión, digamos, no tienen una buena comprensión del tema. El tema del mandato de estos equipos que viene como impuesto, ok, entonces lo tenemos que hacer. Y lo que vos decís es, ¿qué implica que lo tenemos que hacer? Hay que salir a agitar una bandera y por ahí tu marca no tiene las credenciales para agitar esa bandera, ¿no? Tal vez te alcanzaría solamente que no reproduzcas estereotipos, que no hagas nada malo y que no contribuyas de manera negativa a un mundo que ya está recontra jodido, digamos. Eso ya sería un montón y ya se ganarías premios por eso. Sí. Digamos, y no tenés que salir a decir algo que no podrías decir, tal vez, ¿no? Entonces, entender que se puede decir que no, cuáles son. Siempre hablamos de las marcas pueden tener claims. Esos claims, siempre desde lo académico de la construcción de marca, las patas del posicionamiento son los reasons to believe. O sea, si vos no tenés prueba del posicionamiento que estás tratando de construir, vos no deberías hablar de eso, ¿no? Entonces, básico es entender eso. Lo otro es la falta de formación. Esto es un tema nuevo y al ser un tema nuevo, digo nuevo por más de que lleve 6 años o 7 años, son temas que están en la agenda desde relativamente poco tiempo y de nuevo que fueron penetrando de manera rara, fueron penetrando por cancelaciones de marcas, por miedos, por crisis reputacionales. Toda la gente opera desde el miedo. A eso quería ir. Típico comentario es, bueno, ¿esto está bien si lo digo así o está mal? Claro, y pregunta. Todo depende de quién sos primero. Es mucho más algo complejo. que yo puedo decir como marca, otra marca no lo puede decir igual. Y en eso, otra cosa que ocurre mucho es, bueno, vamos a hacer este proyecto y buscan mujeres activistas. Claro. Y ellas van a ser las curadoras del Pero de nuevo, proyecto. ser feminista o declararte feminista, porque también uno puede decir que es feminista y después habría que ver, ¿no? Pero declararte feminista tampoco te da las credenciales. Entonces creo que el problema es, hay una falta de formación, porque esto es un tema nuevo. No hay buenos lugares para formarse en líneas generales, hay mucha carencia. Me pasa a mí incluso mucha carencia, que no encuentro gente. Que no encuentras gente para trabajar en tu propio equipo. Después hay una falta de conexión con el tema. La conexión es como personal. Entonces empezás a hablar de lo que a vos te pasa. Sí. Esto nos pasa en todo sentido, ¿no? O sea, vos decís, estamos hablando de diversidad, pero si hablo de omnicanalidad es lo mismo. A mí me pasó que cuando el de servicio técnico, no puedes hablar de vos como del caso personal. Una cosa que a mí me gusta marcar en eso que vos mencionás es el concepto de posición situada. ¿Desde qué lugar hablo? Claro. O sea, yo hablo, si vos sos mujer, no sé, evento, mujer que siempre fuiste millonaria toda la vida. Claro, o la CEO, digamos, llegaste a ser CEO de la empresa. Está bueno, yo puedo hablar, cualquier persona puede hablar, pero yo puedo hablar dando un testimonio. Ahora, ser mujer no me da la especialización en género. Claro. Lo mismo ser activista. Una de las cosas que más vemos... No te da la especialización. No, inclusive nos ha pasado de que nos llamen y, bueno, mira, empezamos a trabajar diversidad, se armó un comité y hay 3 chicas y quieren hacer, no sé... Y no tienen, o sea, quieren hacer cosas desde las ganas. Desde quieren las hacer buenas cosas, intenciones. Sí, pero desde una agenda personal. Y cuando estamos trabajando en una empresa, si bien hay espacios para el propósito, para los movimientos activistas que son los grupos de afinidad, cuando vos trabajás diversidad desde lo profesional, estamos en ese momento de construir esa profesionalización y no es todo lo mismo. Y no es de repente, entonces ordenar eso es uno de los principales desafíos que encuentro hoy cuando arrancamos con un equipo, donde hay que ordenar, ¿no? La parte de estrategia es una cosa y de repente si quieres ser activista es una partecita chiquitita de la gestión de los equipos, sean recursos humanos, pero que... Entonces, esa ensalada que falta es lo que creo que es el desafío hoy de que no se ve como un tema profesionalizado, donde requerís perfiles híbridos, personas que sepan estos temas, pero que también sepan de estrategia, o de liderazgo, o de comunicación, o de marketing y demás. Sí, y la otra cosa que me pasa, que veo, es el enfoque que me parece limitado, en el sentido de que yo quiero trabajar diversidad en el contexto, o diversidad o género, lo que fuera, que tengo que trabajar, y me parece perfecto, en el contexto de construcción de una marca. Entonces, o en el contexto de cualquier contexto, ¿no? Porque este tema
es parte de la construcción hacia el afuera, como desde marketing, como lo estamos hablando hoy, pero después tiene que haber una construcción hacia el adentro, hacia la cultura, ¿no? Hacia, digamos, los equipos y cómo trabajan y cómo colaboran. Pero, digamos, ponele que me llamas a mí, yo soy marketer, tenemos que construir una marca hacia el afuera. Ok. Este tema está en consonancia y en satelitando con un montón de otros temas que construyen la Totalmente. marca. Entonces, de repente, a veces vos ves que equipos toman esto como en espasmos. Sí. ¿No? Entonces, Sí. hoy vamos a hacer una campaña Es lo que más se de ve. género. Sí. Y vos decís, Sí. pará, no, esto hay una, Sí. o sea, de nuevo, la cosmovisión de la marca. La marca tiene como una cuestión re importante de construcción de largo plazo. Vos no podés construir una marca a corto plazo, ni tampoco podés construirla por espasmos. Eso de los espasmos o acciones sueltas es un dolor hoy en las empresas, porque Re. llegan a un punto que es, bueno, ¿y qué más hacemos? Van cambiando de gente, en realidad. Pero es como, ¿y qué más hacemos? Cambio No, a otra agencia, a ver si me trae un voy a enfoque otra agencia, diferente. claro, voy a otra agencia o voy a otra consultora o traigo speakers. Y también en el movimiento este espasmódico se ve en hago algo el 8 de marzo, en julio, o sea, lo ven como Claro, campañas. en las fechas, Exacto. bueno, asociarlo con una efeméride del tema, imagínate que ya desde el vamos le saca profundidad a cualquier cosa que estás diciendo. Primero porque hablas en el mismo contexto que todas las otras marcas, con lo cual no te diferencias de nadie, digamos. En un mundo en donde estamos diciendo que el problema es la atención de la gente, vos salir a hablar cuando todo el mundo está hablando del tema, es una ridiculez. Primero es una pérdida de recursos. No digo que no hay que hablar ese día, por supuesto hay que hablar Sí, ese día, sí. porque si sos una marca... Pero es en consonancia con un montón de mensajes. Pero no podés acordarte del tema Sí. ese día. Y por otro lado es, de nuevo, ¿cómo encaja este tema en la cantidad de cosas que vos tenés que construir? Porque eso es el posicionamiento, ¿no? ¿Qué construís, qué ideas construís en la mente de las personas, ¿no? Bueno, ¿cómo construís en función de, este tema, en función de todas las otras cosas que vos tenés que construir en la mente de las personas que son tu público objetivo? Una de las cosas que Bridge Gap, digamos, tenemos algunos pilares. Uno es que lo que trabajamos tiene que estar basado en evidencia, justamente para contrarrestar la opinología de estos temas. Hay evidencia, hay cosas, hay datos, y hay evidencias del comportamiento humano, los sesgos en la toma de decisiones. Ahora te quiero comentar un caso que me pasó con una marca de lujo, pero también... lo que veo y que tratamos de hablar es esto, que se resume en el mindset de diversidad, que es, bueno, trabajás en este caso estamos hablando de marketing, pero liderazgo, recursos humanos o lo que sea, todo tiene que estar impregnado de esa mirada, y lo que ves es que son temas, o sea, es un temita que se toma y no es una mirada que impacta en, por ejemplo, vamos a los ejemplos que quedan fijos, a veces es como más práctico. Estamos perdiendo talento digital, ¿no? Entonces tenemos que trabajar marca empleadora. Ni se les ocurre muchas veces todas las oportunidades que uno ve perdidas en términos de, en tu LinkedIn. ¿Qué estás diciendo en tu LinkedIn? Pero o sea, sos aparte, atractivo para ese talento. Marca empleadora diferente de marca, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Ya el abordaje está equivocado. No, y quizás, no sé, hay industrias muy conservadoras que, el talento digital, ¿qué es lo que les copa? Y mira, si tu empresa tiene grupos de afinidad, de cambio climático, eso, vas a ser una empresa atractiva. Pero hasta que no sucede una tragedia, como por ejemplo una empresa donde se estaban jubilando todo el directorio, gente que hacía 20, 30 años, quieren preparar sus cuadros de reemplazo con expectativas baby boomers de, pero yo acá te ofrezco hacer una carrera de 20 años, no me interesa, yo acá en 2 años me voy, porque tengo otros proyectos y porque la empresa la veo un poco rancia, típica palabra, digamos, de una generación que le da una connotación muy negativa, poco aspiracional de dónde yo quiero desarrollar mi carrera. Entonces, recién cuando ocurren cosas así, dicen, capaz que tenemos que trabajar generaciones, que también es dentro de la agenda de la diversidad. Buen tema para otro episodio. Generaciones. Sí, tenemos. invitás también si querés. Seguramente viene Tommy Balmaceda a hablar de generaciones. Bueno, un capo Tommy, Sí. hablar de eso. Está buenísimo. Recontra es así. Volviendo a la pregunta, si vos decís, bueno, ¿qué recomendaciones habría que darle a las personas que quieren trabajar estos temas dentro del contexto de construcción de marca? Bueno, primero formarse, educarse.
tener en cuenta que no todos los recursos disponibles son buenos, entonces tratar de entender quién es una voz autorizada y tratar de seguir a esa voz autorizada, digamos. Tratar de estar conectados con la comunidad de sus audiencias, o sea, siempre salir a la calle y estar cerca de tu cliente te hace entender la perspectiva de tu cliente, porque de nuevo, las marcas, viste, hay mucho miedo de la cancelación de la marca, y la cancelación de la marca solo se da si vos no estás cerca de tus clientes. Porque, digamos, una marca que ponele que sea activista, perfecto. Si te cancelan tus no clientes. Si te cancelan tus no clientes, no pasa nada. Exacto. ¿No? Entonces, chau, digamos, hasta luego. Digamos, el problema es, aparte vos querés construir fidelidad y querés construir engagement y que querés construir cosas que no se pueden construir tal vez sin que te cancelen algunos. Perfecto. Y la otra es metodologías y procesos que te ayuden a... porque después cuando uno se mete en el tema, ¿no? Nadie está libre, por más feminista, por más educado. Total. Nadie está libre de los estereotipos, de los sesgos, de la falta de mirada, de aprobar cosas. ¿Viste? Siempre nos pasa, ¿quién aprobó esto? Siempre nos reímos, pero siempre nos reímos sabiendo que podemos ser nosotros también los que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, ¿quién aprobó esto? ¿Quién dejó que salga esto? Es tan obvio después, para el que no lo hizo, es tan obvio que esto era un error, y aún así no lo ves. Hay tantos temas para hablar. Autenticidad, quiero que mencionemos un poco ese tema también, que cuando hablamos de diversidad, los equipos, sobre todo los equipos de comunicación, lo asocian a cupos. Bueno, entonces ahora tiene que haber un gordo, una gorda, una persona más morocha, o sea, una banalización absoluta que creo que además hasta perjudica la temática, esa línea woke, digamos, de pensar que tiene que haber un cupo, listo, ya hice inclusión y diversidad, que no tiene nada que ver. Por el otro lado también los tonos activistas, que ya hablamos de eso, pero sobre todo la toma de decisión, y que a veces el liderazgo, la gente que toma las decisiones de negocio, no la ven ni por cerca. Ahora que está de moda el no la ven. Y te quería contar un caso de una marca que, por ejemplo, fue un laburo bastante extenso. Queremos un trabajo para toda Latinoamérica, queremos reposicionarnos como una marca atractiva para las mujeres en un mercado muy masculinizado. Y una de las cosas que detectamos era la cabeza de las brand managers, que eran todas mujeres, era muy distinta en cada país de Latinoamérica. En algunos países eran mucho más conservadores que Argentina y Uruguay. Y eso era un freno, y era un caso ejemplo típico de sesgos. Nunca veíamos a la dirección de marketing, jamás lo vimos en 2 años de trabajo, pero después cuando desarrollamos las ideas, bueno, siempre iban por las ideas más safe, ¿no? Las ideas que a mí me dan como seguridad de, bueno, que está bien, está bárbaro, digamos, es la marca la que decide eso. Ok, pero tal Nosotros vez lo eso veíamos, no te sirva en los mercados más avanzados. Lo ¿no? veíamos como una oportunidad un poco perdida en un punto, no para ir, digamos, al extremo, pero de repente sale la competencia, antes de que salga la campaña, con una campaña muy edge. O sea, fueron a una temática que quizás no era para esa a nivel global, y la pregunta fue, ¿por qué no hicimos esto? De vuelta, es muchas veces una posición reactiva y la innovación tiene que ser antes, vos la tenés que ver antes. Claro, y ahí el punto es, ¿quién es tu marca? Porque, a ver, pongamos ¿Y quién marcas es tu equipo? conocidas. ¿Y quién tenés en la toma de decisión? Sí, pero tu marca tiene una personalidad y tiene un set de valores. Y siempre hay que recomendar, o sea, si vos sos McDonald's versus si sos Burger King, tenés 2 marcas diferentes. Total. Burger King debería ser el primero en este tema, por ejemplo. En decir, hay marcas más innovadoras, más disruptivas, más confrontacionales, más confrontativas, digamos. Y otras que son más vainilla. Bueno, perfecto. Sí, Vainilla. está perfecto. Sos vainilla, pero por ahí no puedes ser el primero. Tal vez solo tenés que ser el Un que no follower. reproduzca. Sí. No, o preocuparte de no reproducir un mundo de mierda. Sí, exacto. Pero, y listo. Sí, ¿no? listo. Tal vez no voy a ser el primero que voy a salir con este tema, voy a ser un follower, como dijiste vos. Perfecto. Me hiciste acordar una marca de niños. Pero de depende, niñas. ¿quién soy yo en el mercado? Es importante. Por eso, era un grupo que tenía marcas distintas. Con una querían romper estereotipos, nada del otro mundo igual, pero había un poquito más de ideas. Pero después tenían una marca que era, bueno, mis clientes son los clientes de muy conservadores, familia tipo de determinada clase social, muy conservadores en los estereotipos. Las niñas son así, los niños... Entonces, ¿cómo hago ahí para ser diverso? Y mira, podés hacer charlas de maternidad y paternidad nuevas, hablarle a otras generaciones sin
desarmar tu marca, no es eso, pero eso creo que es algo que sigue siendo un gran obstáculo de mindset, y en un mundo donde hablamos de la necesidad crítica hoy de la innovación, tenemos equipos anti-innovación. Y la diversidad viene a hackear el status quo. Es algo que los que trabajamos en estos temas, no sé, vamos a lugares y decís, contratan gente que son especialistas en mantener el status quo, pero después no es que la empresa realmente quiere eso, la empresa quiere la innovación. Hasta la forma de reclutar el equipo, quién me va a dar valor a mi marca, quién es el equipo que yo necesito. Diversidad está hackeando esa forma de pensar. ¿Quién es el típico ejemplo? Es, bueno, estoy en, no sé, en Coca-Cola, voy a buscar robarme gente de Pepsi, ponele, o de la misma industria. Y la innovación hoy te muestra, no, quizás tenés que traer a alguien de Colchones. Lo que vos te estás muestre otra diciendo cosa. es importantísimo en este momento porque las personas no comparamos con la industria. Al tener en este paradigma de superinformación, nosotros queremos la logística de Mercado Libre, aunque seamos una empresa de colchones, el estándar de logística lo está poniendo Mercado Libre. Pero ¿quién recluta? Exacto, pero el punto es, no podemos compararnos con los jugadores locales o no podemos compararnos con el competidor directo. Eso ya no va. Desde lo que es la tecnología, desde lo que es los servicios, desde lo que es incluso el discurso de las marcas, nosotros las personas les pedimos a las marcas que estén en el tope de la posibilidad que nos da la tecnología de hoy, la era, la época, sí. La inteligencia artificial. Entonces, mi mamá por ahí no sabe que se llama CRM, pero sabe que hay compañías que lo tienen y hay compañías que no lo tienen. Hay compañías que se acuerdan de las conversaciones con ella y compañías que no se acuerdan. Y en ese sentido, yo voy a querer que todas las compañías se acuerden de las conversaciones conmigo, por ejemplo, ¿no? Lo mismo acá. Es tipo, si hay marcas que tratan bien el tema y marcas que tratan mal el tema, si mis competidores no tratan bien el tema, igual es un problema para mí porque hay otros que sí lo están haciendo bien. Exacto. Nos educamos con toda la realidad, digamos, como consumidores y como clientes. Algo que también me parece piola, a veces hablamos de los equipos, y la toma de decisión sigue en otra conversación, ¿no? Entonces podés tener un equipo genial, pero si vos no tenés un liderazgo que esté entrenado en aceptar que te desafíen, con gente que quizás es, no sé, modelo siglo XX, capo, gurú, estudió en esta universidad y demás, son modelos que en el siglo XXI no te alcanzan. Pero si los liderazgos no están preparados para aceptar eso, pasan cosas como gente que te va a cuestionar, que la van a ver, te van a decir, che, mira, tenemos que ir por acá, y vos tenés una toma de decisión que no está en esa conversación y que te va a tirar todo un trabajo que quizás excelente. Y en eso te quería comentar algo que vos sabés que nos pasó en 2020, que fue una campaña que hicimos para ONU y Unión Europea. Y era muy interesante porque había dos campañas a la vez. Una campaña con mucho presupuesto, con una agencia de publicidad de red, digamos, global. Uh-huh. Y después una campanita con las chicas, ¿no? Las chicas que cobramos poco, o cobrábamos poco, mejor. Una campaña más acotada. Y la campaña acotada, que hackeó un poco la mirada, solamente desde la parte creativa y que fue un lugar de innovación, porque propusimos a la ONG salir del tono solemne que suelen utilizar las campañas educativas de las ONG, se viralizó en 28 países, sin publicidad, o sea, nadie pagó nada. Llegó a la campaña de los ayudadores, hoy es material, lo he visto, no sé, en capacitaciones de Google, de repente veía la campaña que habíamos hecho, en Turquía, un colectivo de 20.000 personas le pusieron los subtítulos en turco, nos llamaron de Caracol de Colombia, del país, de España, hablando de los publicistas argentinos en masculino, y éramos dos mujeres las directoras de la campaña, y después salió la otra campaña, que estaba muy bien, digamos, a mí me gustó mucho, pero la evidencia es, el impacto fue, no sé, creo que el 1% del impacto que tuvimos en una campaña. Entonces, cuando se habla de perspectiva de diversidad e innovación y vamos a los números que te dicen, no, pero mira, yo conozco a mi cliente, a mí me interesan los números, etcétera,
es una pérdida de oportunidad muchas veces de recursos económicos y del impacto que va a tener esa campaña. Y antes de darte la palabra, otra campaña que tuvimos con cáncer de mama es que a veces piensan en una campaña de diversidad y van a los trambóticos. Entonces van haciendo un Frankenstein, le digo yo siempre esas palabras muy académicas de, bueno, ponemos una persona trans, pero van mezclando como ideas de lo que les parece que es y un poco activista, etcétera. Y sale una cosa que no tiene nada que ver. Y a veces es mucho más simple desarrollar solamente con una perspectiva de género aplicada, una campaña que tenga súper impacto, que diga lo que nadie ha dicho antes, y que puedas marcar tendencia, solamente teniendo el equipo correcto y esa mirada entrenada. Me parece re piola lo que decís, yo también lo veo. A veces innovar no es, o correr riesgos no está en el ADN de quien aprueba o no aprueba. Y también en ese sentido, los equipos de marketing no están todos en el mismo nivel de desarrollo ni tienen el mismo nivel de validación dentro de la compañía, ¿no? Entonces, lo que siempre es interesante para el marketer que te está escuchando y te diga si en mi empresa no podríamos o en mi compañía no podríamos, mi consejo ahí es primero autodiagnosticarse. Ok, bueno, yo estoy en esta instancia de pensamiento, la veo, no la veo, estoy pensando estas cosas bien, creo que las estoy pensando bien, más allá de que siempre tendríamos que validar que las estamos pensando bien. Pero mi dirección o mi gerente general no la ve. Bueno, ahí lo que se puede hacer es primero mapear riesgos, ¿no? Porque cuando uno mapea riesgos empieza a ver en la construcción de largo plazo de la marca qué pasa si yo no me meto en esto y empezar a mostrar posibles daños reputacionales, ¿no? Eso primero. Lo segundo es pedir presupuesto para pruebas, ¿no? Entonces, siendo que, digamos, las marcas no se van a construir en una sola acción y que normalmente en un año tenemos un montón de impactos comunicacionales, bueno, podría decir, ¿por qué no me dejas hacer esto que te estoy diciendo? Sino en todo, bueno, y empezar a mostrar estas iniciativas, como en el caso que estás diciendo, hicieron 2 campañas. Bueno, fíjate cómo esa prueba, por decirlo de alguna manera, porque a nivel presupuestario era una prueba, comparado con el 80% del presupuesto se lo llevó el otro. Sí. Perfecto. Entonces, mira cómo en la prueba te demuestro que esto tiene más relevancia o tiene más sentido para mis clientes. Si yo puedo probar eso, el número 1 me va a empezar a escuchar. Pero lo tercero que yo diría es poner al cliente en la mesa, poner a la audiencia en la mesa, al público en la mesa. Entonces, si yo puedo traer insights de lo que hoy están pasando mis públicos y empiezo a decidir en función de eso y no en función de lo que dice mi gerente general, incluso le empiezo a poner entre la espada y la pared, eso es una visión tuya, pero hablemos de los clientes, ¿no? Cuando yo empiezo a hablar de las clientes, de los públicos, de las audiencias de la marca, la perspectiva va cambiando internamente y yo empiezo a poder meter la cuchara y torcer la decisión. Ahí hay un punto que... Pero eso es seniority, ¿no? O sea, es difícil. Pero... Seniority y formación también, porque un clásico, no solamente en los equipos de marketing, sino en recursos humanos, es la venta del proyecto. Vos, Por eso. nosotros ahora te voy a contarte que me cuentes el caso de una agencia, cuando vos brifeás algo, ahora lo charlamos, pero una de las cosas que pasa mucho es, mira, yo estoy reconvencido de esto, o sea, mi equipo también, pero el cliente quiere otra cosa. O mi jefe, bueno, yo no se lo puedo explicar. ¿Podés venir vos a explicárselo? Bueno, primero, la profesionalización del tema, cómo armás ese equipo. De hecho, hay campañas malísimas, terribles, que han tenido problema reputacional, que han tenido consultores de comunicación, pero no tienen ni idea de estos temas. O sea, te contrataste a un especialista que te haga consultoría del tema y no tenías esta visión. Y no te liberaste pero por otro lado, problema. Para vender el proyecto tenés que ser sólido. O sólida, tenés que saber argumentar, tenés que saber del tema. Entonces, ¿cómo ves vos cuando tenés agencias, que yo sé que muchas veces para tus clientes tenés que estar ahí viendo las agencias, cómo te venden que saben de diversidad? Bueno, pasa mucho esto que, viste, yo tengo un amigo judío, un amigo gay, bueno, entonces acá también, entonces como lo que se da es, bueno, acá tenemos las chicas en la agencia, tremendo, ¿no? tremendo. Que son muy buenas con eso, o estamos asesorados por la fundación, la ONG, etc. Sí.
En ese caso, yo a los marketers y a las marketers que están tomando la decisión en un pitch, por ejemplo, y cuando me invitan a mí a los pitch, es la pregunta que yo hago es, ¿qué procesos tenés? ¿Cuáles son tus metodologías? Porque eso, por más chicas, por más credenciales falsas que te estén enarbolando, cuando vos le pedís, ¿me contás cómo es la metodología de trabajo? Ahí se cae como un piano, porque solo en la metodología de trabajo vos ves si realmente está la mirada y están puestos justamente las barreras que van a impedir que algo malo salga a ser dicho por mi marca, ¿no? Entonces, si yo soy la guardiana de mi marca, perfecto. ¿Cuáles son las metodologías, los procesos que vas a poner? Porque esto se desactiva con procesos y metodologías y con información, ¿no? Pero principalmente con procesos y metodologías. Sí, pero creo que el desafío ahí principal para ir dejando las ideas finales del episodio, creo que es, de vuelta, no se ve como un tema profesional. Y ahí se lo ve siempre como evitemos la cancelación, pero no como las grandes oportunidades que se están perdiendo justamente por no tener esta mirada. Se concentran en lo negativo. Negativa. Exacto. Que eso sería como de mínima. Imagínate, yo estoy gestionando una marca, soy la gran CMO y te digo, y como, no sé, gran resultado de mi gestión maravillosa, no me cancelaron. No, boluda, eso era obvio. Eso ya estaba dado. Y el efecto backlash. No solamente puede ser que no tengas resultados, es inocuo, sino que además perdiste la oportunidad de hacer algo, porque después la audiencia ya no te va a dar tan fácil la oportunidad. Perdiste la relevancia, la posibilidad de ser relevante. Exactamente. Y perdiste la oportunidad de hablar de temas que finalmente son demandas de las audiencias, ¿no? Entonces, definitivamente no ir a menos, ¿no? Entender aparte qué tiene que ser dicho por mi marca. ¿Qué es lo que las personas esperan escuchar de marcas como la mía? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Para cerrar el episodio, bueno, gracias Ana por acercarte, por hacer esta conversación, creo que fue súper fluida. Hay 1000 temas para hablar. Hay 1000 temas. Siempre me dice Ana, pero Anita, Anita. Me dice Ana porque me conoce de los 12 años. Pero... Anita, si tenés que dejar como una línea, una sola idea para marketers, vamos a hablar en sentido amplio, comunicadores, que les interesa este tema desde tu lado, ¿no? De marketing, ¿qué es lo que aconsejas? Un consejo, o sea, un top one. Top one es, en las marcas las personas buscamos autenticidad, honestidad, valores compartidos. Eso tiene que ser la guía de la narrativa. Si las audiencias cambiaron su set de valores, yo me tengo que enterar de en dónde hago conexión, ¿no? Entonces, esa debería ser mi preocupación. Entender cuáles son los valores que hoy están en mis públicos y cómo puedo entrar en sintonía con eso desde un lugar auténtico, honesto y real, ¿no? Y eso exigirle a los equipos que trabajan conmigo, ¿no? Tanto a mis agencias como a mis proveedores, mis consultores, incluso poner esa demanda de la audiencia frente a la dirección de la compañía. Eso, básicamente. Bueno, y para cerrar, yo voy a dejar uno que tiene que ver con hacer el ejercicio cognitivo de separar mi ideología personal y pensar que esto es un tema ideológico, sino que esto tiene que ver con mi trabajo. O sea, de tal horario a tal horario yo necesito divorciar, en el caso de que yo tenga pensamientos antidiversidad o que me parece que es algo forzado de corrección política, abrir un poco, porque yo veo gerencias de recursos humanos, marketers, donde su ideología personal hace obstáculo y no los va a llevar a buen puerto desde lo profesional. Después cada uno puede armar su propio criterio, pero creo que eso es un gran desafío, no solamente de sesgos, sino también hasta de lo consciente, no solo de lo inconsciente. Eso es 100% así, pero en todo lo que tiene que ver con la marca. O sea, el me gusta y me parece. Yo siempre le pregunto, ¿y qué importa? Sí, total. O sea, ¿qué importa lo que vos pensás de este color? ¿La marca usa o no usa este color? Desde el color hasta la voz, hasta el storytelling de la marca, todo eso no es tu criterio personal. Exactamente. Es el criterio de la marca, entender la marca. Y para eso se necesitan marcas bien definidas. Entonces, tal vez puede ser que no tengas una marca bien definida y lo que tendrías que hacer es hacer una estrategia buena de marca, ¿no? Que incluya esto.
Bueno, Anita, muchísimas gracias. Disfruté un montón el episodio y bueno, nos escuchamos en otros temas cruzando diversidad y diferentes áreas corporativas. Gracias. Bueno, me ha encantado este capítulo, espero que les haya gustado. Creo que hicimos un recorrido con Anita muy amplio sobre los impactos de las redes sociales, del activismo, de estos temas en la formación y profesionalización del tema de diversidad para marketers y comunicadores. Y me gustaría hacer un cierre con algunos puntos principales. Creo que es interesante siempre leer de dónde viene la demanda en un equipo. Si viene por una crisis reputacional, si viene para hacer una campaña, 8 de marzo, o sea, para una fecha puntual. Si hay un tema de branding más estratégico por detrás, de posicionar la marca como una marca inclusiva. Hay mucho hoy que se habla de branding inclusivo. ¿Qué está haciendo la competencia con estos temas? ¿Dónde está posicionado? Cómo estamos en el tema de toma de decisiones y liderazgo, digamos, hablar con otras áreas, sobre todo con recursos humanos y management, que esto pueda empezar a construirse como una mirada más integral. Y como obstáculo, siempre en tener en cuenta la importancia de los perfiles, de la formación, que sea también una formación híbrida, es decir, que sean personas que puedan conectar ambos mundos, el mundo de las marcas y también la formación específica al respecto. Por lo menos en mi experiencia veo que es un gran tema que todavía no está como en el spotlight. Y tener en cuenta el efecto backlash, de que muchas veces si hacemos algo incorrecto, no solamente es una pérdida de oportunidad en ese momento, sino que además es reinstalar el tema una vez que la comunicación de una fecha, por ejemplo, de una acción ha sido fallida, es mucho más difícil. Y por último, tener en cuenta a un concepto que vamos a hablar en otro capítulo que se llama fatiga de la diversidad, que es que los equipos que vienen trabajando estos temas hace bastantes años ya no saben qué hacer, digamos, para generar impacto, y eso genera un efecto que ya está teorizado, que es diversity fatigue. Entonces, para evitar eso, tenemos que crear caminos que sean realmente consistentes, profesionalizados, estratégicos, y eso va a ser, digamos, el mayor impacto para nuestras marcas. Muchas gracias. Si te interesa ampliar sobre estos temas, si tenés algunas consultas, ya sabes dónde contactarnos. Así que acá estamos a disposición para seguir trabajando en profesionalizar y ampliar esta mirada en nuestros países. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap.